reflexiones diarias. Hemos estado reflexionando sobre el arrepentimiento y cuando ya hemos logrado arrepentirnos y volver a tener esa comunión con Dios, muchas veces volvemos a reincidir en el pecado. El punto es que, ¿cómo podemos hacer para vencer el pecado? ¿O qué cosas son las que pueden alimentar ese pecado? Y lo cierto es que a veces luchamos con actitudes o pecados pequeños que nos llevan a cometer pecados más grandes. Y es en esas cosas pequeñas donde tenemos que empezar a controlar y a examinar nuestro corazón antes de caer en algo más grande. Te pongo un ejemplo. Tú decides que quieres bajar de peso y empiezas a ejercitarte, pero mientras no dejes también de alimentarte de cosas que te ayuden a engordar, pues difícilmente vas a bajar de peso. Algo por el estilo podríamos hablar en el ámbito espiritual. No solamente se trata de ejercitarte espiritualmente, sino también de dejar de alimentarte de cosas que te hacen daño espiritualmente. Lo primero que debemos saber es que no depende de nuestras fuerzas, que nosotros dependemos de Dios y porque Dios ha hecho la obra por nosotros, es que nosotros vamos a ser capaces de enfrentar y vencer el pecado, no en nuestras fuerzas. Lo otro, como te decía, tratar de buscar qué son esas actitudes o esas circunstancias o esos pecados más pequeños que me van a llevar a caer en un pecado más grande. Un ejemplo tenemos en David y Betsabé. Eso lo tenemos en 2 de Samuel capítulo 11, verso 1. Dice el texto: en cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esa mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. El pecado de David. Pero si nosotros vemos antes de que David cayera en la fornicación, y más adelante, pues si tú sigues leyendo el capítulo te darás cuenta que por encubrir su pecado incluso David termina asesinando. Antes de caer en estos dos pecados tan graves, él cayó en algunos pecados más pequeños que predispusieron su vida a estar dispuesto a caer en estos otros pecados más grandes. Primero, David siempre salía con su ejército a las batallas, y en esta ocasión David decidió quedarse en casa. Vemos aquí pues una actitud de arrogancia en David. Ya no estaba preocupado por su ejército, ahora estaba más enfocado en sí mismo, en él estar cómodo y en quedarse en casa. No solamente que se quedó en el palacio, sino que vemos que también estuvo durmiendo hasta tarde, porque dice que era la tarde cuando él se levantó y empezó a pasear por la azotea del templo, cuando vio a esta mujer bañándose. Entonces, el segundo pecado que vemos aquí es la pereza. No aprovechó el tiempo, sino que estuvo dejándose llevar por la comodidad y el placer. Como te decía, para caer en un pecado grande hay pequeñas cosas y actitudes que nos llevan a caer en algo peor. Ahora, para evitar caer en el pecado es necesario examinar nuestro corazón. ¿Qué cosas, qué actitudes más pequeñas me pueden estar llevando a caer en algo grande? En Santiago capítulo 1, versos 14 dice: uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De esos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Es decir, el pecado no es algo que Dios nos pone ahí para tentarnos, es algo que nace de nuestro corazón, de esas actitudes, de esos impulsos negativos que nosotros tenemos, y es necesario cortarlos ahí, antes de que se vuelva una situación más grave. Así que para poder dejar de alimentar ese pecado o de alimentar eso que nos hace daño, pues debemos tomar primero conciencia de nuestro pecado. Cuando estés luchando con una actitud pecaminosa, ponte a reflexionar un momento qué cosas nomás están ligadas a este pecado, qué actitudes o qué predisposiciones me llevan a cometer ese pecado. Te pongo un ejemplo. Tengo el problema del pecado del robo.
¿no es cierto? Cuando tengo algo, tengo dinero cerca, yo puedo estarme cogiendo. Pero más profundamente en mi corazón, ¿qué me lleva a ese pecado? A lo mejor hay un pecado de envidia, donde siento que quiero lo que la otra persona tiene. O a lo mejor hay un pecado de codicia y tengo amor al dinero en lugar de amor a Dios. A lo mejor es miedo a no poder obtener algo porque desconfío de Dios. Estas actitudes pequeñitas que están silenciosas en nuestro corazón y nos llevan a cometer un pecado más grande. Segundo punto, tengamos cuidado con qué es lo que llena nuestra mente y nuestro corazón. Si es que yo tengo problemas, por ejemplo, con la fornicación y lleno mi mente con música que me habla de sexo sin compromiso y sexo superficial, pues estoy alimentándome de cosas que me van a dañar. Si tengo este mismo problema y lleno mi mente con imágenes de pornografía, con series y películas que muestran un sexo sin compromiso y una manera negativa de llevar esta intimidad sexual, en lugar de buscar lo que la palabra de Dios me dice, pues estoy predisponiendo mi corazón a fácilmente caer en la fornicación. Si es que tengo problemas, no sé, con la mentira y me justifico con mi mente diciendo no es tan malo, lo hago para que la otra persona no se enoje, también estoy teniendo pecados más pequeñitos, como no enfrentar mi realidad que me llevan a predisponer mi corazón a caer en el pecado. Así que, primero, descubre cuál es el pecado con el que estás luchando. Luego, examina tu corazón y piensa en lo más profundo de mi corazón, ¿qué es lo que me predispone a estar pendiente de caer en este pecado? Son tal vez cosas que están llenando mi mente, mis ojos, mis oídos. Son tal vez amistades o un entorno en el que me desenvuelvo donde me jalan a caer en este pecado. Es tal vez un resentimiento guardado que me hace justificar mi comportamiento pecaminoso. Tal vez, no sé, estoy resentido con mi pareja y por lo tanto justifico el serlo infiel. Analicemos en nuestro corazón qué cosas están dañando y nos van a predisponer a caer en ese pecado mayor. Por último, pues, tengamos cuidado de no justificarnos y tomemos más bien responsabilidad sobre nuestras decisiones. Cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos, ponemos pretextos y decimos es que esto hice porque la situación fue la que me llevó, no tenemos la capacidad de poder cambiar. Pero cuando nosotros reconocemos las cosas que hemos hecho mal, podemos acercarnos a Dios y decirle, Señor, en esto me equivoqué. Y podemos ser honestos con nosotros mismos y decir, este es mi talón de Aquiles. Esta es el área en la que yo tengo un problema. Así que tal vez mi problema no es el robo. Yo puedo tener un poco de dinero ahí y no tengo problema con robarme porque sé que esa no es mi tentación. Pero a lo mejor sí tengo problema con el chisme y cuando alguien me cuenta, tengo ganas de rápido contárselo a otras personas y ponerle un poquito más de interés y un poquito más de sazón. Entonces, con ese pecado es con el que yo tengo que lidiar y tengo que cada día examinar mi corazón. Te invito pues que al finalizar tu día en la noche tengas un momento de introspección, un momento de analizar tu vida y pensar cómo he podido luchar con esto que es un pecado en mi vida. Ponlo en manos de Dios. Y como te digo, vamos ahora a trabajar en no alimentar ese pecado. Y mañana pues reflexionaremos sobre cómo ejercitar mi vida espiritual para no reincidir también en el pecado. Esto te dejo pues para que reflexiones en tu vida. Que el Señor te bendiga.